Cuando regresó donde lo esperaba Lizardo, el oidor iba anonadado. Todavía dudó por un momento, le costaba creerlo. Pero ahí estaban las pruebas. Además sabía que su hermano no estaba bien de sus facultades mentales. El tahonero esperó un momento a que se repusiera, entonces le dijo: «Os habéis convencido, ¿verdad? Fije vuestra merced la cantidad de oros que ha de darme, que yo me daré por bien pagado. Idos ahora, señor Lizardo, yo os avisaré mañana». El oidor abandonó su trabajo ese día, torturado por el descubrimiento, por el conflicto entre su deber y sus sentimientos. Tomada su decisión, al día siguiente entregó una cantidad a Lizardo de Ontuñano, quien le aseguró su silencio. Por otra parte, encerró a su hermano. Sin embargo, el hombre no se conformó. A la primera extorsión continuaron otras. El oidor mayor había desmejorado, le pesaban los alcances de la enfermedad de su hermano y empezaba a irritarle cada vez más la presencia del extorsionador. Al fin, una mañana mandó detenerle. Lo culpaba de ser el autor de los crímenes en serie. Lizardo de Ontuñano, dicen los documentos del Santo Oficio, proclamó su inocencia, pero fue en vano. El juicio se acercaba. Él sabía que podía ser condenado, consciente de la influencia del oidor y de la arbitrariedad de la Inquisición, conocida por todos los habitantes. Pidió hablar con el oidor mayor, pero al tiempo que lo comunicó al carcelero, detrás apareció el oidor para interrogarlo. En la celda, Lizardo quiso chantajear al funcionario con la amenaza de delatar a su hermano si sostenía su acusación, pero el oidor no cedió. Entonces tomaron un acuerdo. El oidor le propuso que declarara conocer al asesino, haberlo visto pero no saber su nombre ni el lugar de su morada. A cambio de ello juró dejarlo ir. Por su parte, Lizardo juró guardar el secreto. Se llevó a cabo el juicio con el oidor mayor al frente del jurado. Este le preguntó: «¿Confesáis que habéis visto morir a las víctimas, correr la sangre y saber su identidad?» «Sí, confieso». El oidor se levantó de su asiento para señalarlo. «Miembros de este santo tribunal, no hay duda alguna. Aquí tenéis al diabólico asesino. Sometedle a tortura en tanto se decide la forma de matarle». El verdugo lo tomó por los hombros, violento lo condujo a la cámara de castigos. Ahí fue sometido al suplicio del potro. Un verdugo daba vueltas a unas barras colocadas en el extremo derecho del cilindro de madera que a la cabecera del hombre y envuelto en cuerdas jalaba de sus brazos sujetados. Mientras tanto, un fraile lo interrogó sobre las razones de sus asesinatos. Lizardo negó todo, y antes de la fractura de sus miembros dijo: «Soltadme, el criminal es el hermano del oidor mayor, don Gaspar de Aceves». Pronto el fraile acudió con el oidor mayor para comunicarle lo dicho por el reo. Este no dio importancia al hecho, adujo una venganza en su contra, y ordenó mayor tortura hasta lograr su muerte, preocupado en el fondo de que siguiera hablando. Pero al fraile se le ocurrió una siniestra idea: castigarle por sus crímenes y por difamación al oidor. Intrigado, éste quiso saber de qué manera se haría tal castigo, a lo que el fraile respondió: «Vivís en la calle de la Cadena, que sea colgado de la cadena superior que está frente a vuestra casa». El día de la ejecución la gente se agolpaba en las aceras, furiosa arremetía en contra del reo, que en esos momentos pasaba en medio de la procesión de guardias y religiosos. Una vez que llegaron al lugar, la sentencia fue leída por el pregonero. Colgaron la cadena a su cuello y entonces el fraile se acercó al hombre ya aniquilado por las torturas. En tono piadoso le expresó: «Confesad vuestros crímenes para que vuestra alma pueda llegar al cielo». «Soy sacerdote, decidle a ese Dios que invocáis que me permita volver a este mundo a demostrar mi inocencia». «No puedo pedir tal cosa. Lo haré yo, si llego a vislumbrar el cielo, y os juro por Dios que vos también sabréis de mi inocencia». A lo lejos, ya aletargado, escuchó la orden de su muerte. Su cuerpo quedó pendido de una de las cadenas superiores de la casa frontal a la del oidor mayor, donde quedó 3 días expuesto al morbo público. Al 4.º día el cadáver fue bajado. Por su parte, el oidor don Álvaro de Peredo mandó poner gruesas rejas en la habitación de su medio hermano en el mismo día de la ejecución. Quería asegurarse de evitar sus crímenes, pero a la vez también era una forma de castigo hacia el verdadero criminal, porque el remordimiento lo atormentaba.
Esa noche en la que la pestilencia del cadáver todavía impregnaba la calle, un impulso irracional lo hizo salir. Adelantó unos pasos hacia la casa de enfrente y al elevar la cabeza vio entre la luz de la luna llena la sombra del ahorcado. Pensó que era una alucinación, una visión de su conciencia, pero de día y de noche, durante semanas y meses, la silueta siguió apareciendo en el mismo lugar. Ya no quería salir de su casa, pero algo lo impulsaba, siempre. Entonces evitaba mirar hacia la cadena, mas una fuerza ultraterrena lo hacía volver la cabeza, elevar la vista. Poco tiempo después, encerrado en su alcoba, ya enfermo, sintió la misma fuerza magnética que provenía de los muros de su habitación. En ellos se dibujó la sombra. El oidor, atado por el miedo, empezó a rezar, pero la silueta seguía ahí. Entonces cobró valor. «Marchaos de aquí, sombra ominosa. Comprended, tenía que salvarlo». Transcurrieron 7 meses del suceso. Los crímenes cesaron y la confianza volvió entre los habitantes de la capital. Pero una noche se escuchó el temible alarido y con él el descubrimiento de una nueva víctima. El oidor tuvo la seguridad de que su hermano no era el autor, pues encerrado estaba y se hallaba dormido la noche del asesinato. 2 días después, un hombre que caminaba por la calle ya avanzada la noche fue atajado por la siniestra figura que al instante levantó el brazo con puñal en mano, dispuesto a matarle, pero entonces el asesino sintió una presencia atrás y se detuvo. Al volver el rostro se topó con un espectro, un esqueleto que lo levantó con enorme fuerza y sin darle tiempo a nada, rodeó su garganta y apretó hasta verlo morir. El hombre que se había salvado del asesino se alejó del lugar tembloroso ante la visión de lo ocurrido. Horas más tarde, casi al alba, la ronda de alabarderos descubrió el cuadro. En el suelo yacía un cadáver y junto a él un esqueleto le rodeaba el cuello con sus manos descarnadas. Uno de ellos identificó al cadáver como el hermano del oidor mayor, pero no se supo explicar la presencia del esqueleto y su identidad. Solo se notó la cadena que colgaba de su cuello sin piel. Se llamó al Santo Oficio, quien exorcizó el lugar. Mientras tanto, las autoridades trataban de explicarse el hecho insólito. Al parecer, el esqueleto asesinó a don Gaspar Aceves, pero esto no tenía sentido. Al fin tuvieron la respuesta. Un hombre que venía apoyado en su esposa llamó a las puertas de las autoridades religiosas para dar su testimonio sobre el atentado sufrido la noche anterior. Y sobre el espectro que lo salvó. Una vez interrogado, quedó claro que el asesino era el hermanastro del oidor. En cuanto al esqueleto, el testigo dijo haber escuchado, acaso como parte de su alucinación, que éste dijo a don Gaspar cuando lo estrangulaba: «¿No me conocéis? Soy Lizardo de Ontuñano, que viene a demostrar su inocencia». Los ahí presentes disimularon su risa, pero el fraile, confesor de Lizardo a la hora de su muerte, contestó muy serio: «Es verdad lo que dice este hombre. Se trata del mismo cristiano a quien dimos muerte, acusado por el oidor mayor. No cabe duda, yo mismo vi la cadena en su cuello al hacer el exorcismo, pero no creí». Uno de los oidores comunicó: «Pediré instrucciones al virrey, entre tanto detendremos al oidor mayor». El fraile contestó: «Demasiado tarde, vuestra señoría. El oidor mayor se ahorcó». Al día siguiente, el esqueleto fue enterrado en el cementerio. Por mucho tiempo la calle de la Cadena fue denominada como la calle del Colgado, quizá debido a la ejecución de Lizardo de Ontuñano o al suicidio del oidor mayor. La leyenda empezó con la muerte de ambos, pero por mucho tiempo, aseguran las personas que la vieron, se mecía la sombra del ahorcado bajo las cadenas que se extendían de un extremo al otro del muro.